¿Puede el eco de una estrella muerta iluminar el camino de un alma joven perdida en la oscuridad de su propio instituto? Para Samuel, un chico de 15 años en el corazón de Valencia, el universo era un vasto mapa de escape, un lugar donde los agujeros negros no eran más terroríficos que los pasillos del IES el Cabanyal. Parte 1. La oscuridad creciente. Capítulo 1. Un nuevo curso. Viejos fantasmas. Septiembre desplegaba su calor pegajoso sobre Valencia, un manto pesado que no aliviaba la ansiedad de Samuel. Segundo año en el IES el Cabanyal. Segundo año intentando ser una sombra, un susurro, cualquier cosa menos un objetivo. Su piel, del color del ébano pulido, herencia de una familia con raíces en Guinea Ecuatorial, parecía un imán para las miradas que juzgaban y las palabras que herían. El instituto, un edificio moderno con ínfulas de prestigio gracias a su bachillerato internacional, era para Samuel un campo de minas. Cada pasillo, cada esquina del patio podía esconder una detonación. Recordaba el año anterior, las risas ahogadas, los empujones accidentales, el aislamiento helado que se pegaba a su piel como una segunda dermis no deseada. Su pasión secreta, la astronomía, era su única vía de escape, las constelaciones y nebulosas un refugio más seguro que cualquier rincón del centro. Su pequeño telescopio de aficionado, un regalo de su difunto padre, era su posesión más preciada, la ventana a un mundo donde él no era el negro o el de la coma, sino simplemente un observador maravillado. Borja no tardó en hacerse notar. 16 años, la personificación del privilegio valenciano del Pla del Remei, ropa de marca impecable, sonrisa fácil para los profesores y una crueldad fría y calculada para los que consideraba inferiores. Su séquito, Nico y algún otro satélite menor, amplificaba su presencia. «Hombre, Samu, ¿qué pasa? Te has perdido de camino al súpera por el plátano de Canarias». La voz de Borja, untuosa y cargada de desprecio, resonó en el patio el primer día. Las risas de Nico fueron la puntuación. Samuel se encogió sintiendo cómo el calor le subía al rostro. Murmuró una disculpa inexistente y se escurrió hacia la relativa seguridad del aula. La invisibilidad era su armadura, o eso quería creer. Elena, 32 años, nueva profesora de física y química, observaba desde la puerta de su laboratorio provisional. Era su primera semana. Captó la tensión, la forma en que Samuel se replegaba sobre sí mismo, la sonrisa depredadora de Borja. Algo en la inteligencia velada de los ojos de Samuel, en su silencio casi palpable, la inquietó profundamente. Anotó mentalmente sus nombres. El curso apenas comenzaba y ya sentía el peso de atmósferas que no se medían en pascales. Capítulo 2. El telescopio roto. El proyecto de física era sobre instrumentos de observación astronómica. Samuel, a pesar del miedo, sintió una punzada de entusiasmo. Era su tema. Con manos temblorosas, metió en la mochila su viejo telescopio, el que su padre le había enseñado a manejar en las noches claras desde la azotea de su humilde piso en La Coma, ese barrio de Paterna que para Borja y los suyos era sinónimo de todo lo despreciable. La presentación de Samuel no llegó a realizarse. En el cambio de clase, Borja y Nico lo interceptaron en un pasillo menos concurrido. «Anda, el astrónomo de la sabana», se mofó Borja, arrebatándole la mochila. «¿Qué llevas aquí, eh? ¿Lanzas para cazar gacelas entre clase y clase?» Abrió la mochila con brusquedad y sacó el telescopio. Era pequeño, algo desgastado por el uso, pero para Samuel era una reliquia. «Oh, un catalejo», exclamó Nico con falsa sorpresa. «¿Para espiar a las monas de tu jungla particular, Samu?» Borja lo sopesó en sus manos. «No creo que esto sirva para ver muchas estrellas desde La Coma, más bien para espiar a las vecinas». Una risa grasienta. Y entonces, con un movimiento que pareció deliberadamente torpe, el telescopio se le resbaló de las manos. Cayó al suelo con un golpe seco, un crujido infame. Una de las lentes se desprendió, rodando tristemente. Samuel se quedó paralizado, el aire escapándose de sus pulmones. El color huyó de su rostro. Vio los fragmentos de su pequeño universo personal esparcidos por el suelo de baldosas sucias. Las risas de Borja y Nico eran como cristales rotos en sus oídos. «Uy, qué torpe soy», dijo Borja con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Se ha roto. Qué pena. Total, para lo que te iba a servir». Se marcharon dejándolo solo con los restos de su telescopio y una humillación que le quemaba por dentro. Con manos temblorosas recogió los pedazos. Cada fragmento era una nueva herida en su alma. Elena, que doblaba la esquina del pasillo en ese momento, vio la escena final. Samuel arrodillado,
los hombros hundidos, recogiendo algo del suelo mientras dos chicos se alejaban riendo. Vio la desolación en su rostro cuando levantó la mirada. Intentó acercarse. «Samuel, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?» Pero Samuel, con un sollozo ahogado, agarró los restos de su telescopio y corrió en dirección contraria, perdiéndose en el laberinto del instituto. Elena se quedó allí, una opresión en el pecho, la impotencia comenzando a bullir bajo su piel. Preguntó a un par de alumnos que habían presenciado la escena desde lejos. Se encogieron de hombros, desviaron la mirada. «Ha sido un accidente, profe», mintió uno. El tutor de Samuel, don Miguel, un hombre cansado y a punto de jubilarse, escuchó el relato de Elena con un suspiro. «Son cosas de críos, Elena. Una gamberrada. Borja es de buena familia, un poco bruto a veces, pero no hay mala intención. Y Samuel es un chico muy sensible. Quizás debería aprender a no traer objetos de valor si les tiene tanto apego». La respuesta encendió una chispa de furia en Elena. «Cosas de críos. Sensible». Las palabras eran un bálsamo venenoso sobre una herida abierta. Capítulo 3. Refugios y amenazas. Los días siguientes fueron un infierno sutil para Samuel. Se encerró aún más en sí mismo. En casa, su madre Aisha, una mujer de dignidad imperturbable y manos curtidas por horas de limpieza en casas ajenas, notaba su tristeza, su falta de apetito, las ojeras violáceas bajo sus ojos. «Samu, hijo, ¿qué te ocurre? ¿Problemas en el instituto?» Él negaba con la cabeza. ¿Cómo explicarle la maldad gratuita, el desprecio constante, sin añadir una carga más a sus ya cansados hombros? Aisha suspiraba, lo abrazaba con fuerza y rezaba en silencio sus oraciones, pidiendo protección para su niño en ese mundo que a menudo no entendía ni respetaba su color, su origen. El laboratorio de física y química, con sus mesas negras, sus matraces y probetas, se convirtió para Samuel en un pequeño oasis. Elena, consciente de su pasión, le dejaba quedarse después de clase, hojeando libros de astronomía o simplemente sentado en silencio, lejos del patio donde la presencia de Borja era una amenaza constante. «El universo es ordenado, Samuel», le dijo Elena un día, mientras él miraba una fotografía de la nebulosa del Cangrejo. «Hay leyes que lo rigen. A veces, aquí abajo, parece que todo es caos, pero incluso en el caos hay patrones si sabes cómo mirar». Samuel no respondió, pero sus ojos brillaron por un instante. Borja, mientras tanto, no había olvidado. El control era su droga. Y Samuel, con su silencio y la incipiente protección de esa profesora nueva, se estaba convirtiendo en un desafío a su autoridad. El acoso se volvió más sofisticado, más cruel. Un día apareció un grupo de WhatsApp llamado El Astro Negro de la Coma, donde circulaban memes racistas con la cara de Samuel superpuesta en cuerpos de monos o en imágenes de pobreza extrema en África. Alguien, probablemente Nico, por orden de Borja, se los enseñó a Samuel por casualidad en la pantalla de un móvil. El golpe fue brutal. Era la tecnología al servicio del odio, multiplicando la humillación hasta el infinito. Parte 2. La semilla de la resistencia. Capítulo 4. La confesión. Una tarde, Elena encontró a Samuel en el laboratorio, la cabeza hundida entre los brazos, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Sobre la mesa, su móvil abierto mostraba uno de esos memes infames. El corazón de Elena se encogió. Se sentó a su lado en silencio al principio, simplemente poniendo una mano sobre su hombro. Cuando Samuel levantó la vista, sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de una desesperación que a Elena le rasgó el alma. Y entonces las palabras empezaron a fluir, torpes al principio, luego como un torrente imparable. Le habló del telescopio, sí, pero también de los insultos diarios, de los empujones, del aislamiento, del grupo de WhatsApp, del miedo constante a ir al baño, a cruzar el patio, a simplemente existir. Le confesó que a veces deseaba ser invisible de verdad, o no haber nacido, o ser blanco como Borja para que todo parara. «No soy un mono, profesora», susurró la voz rota. «No soy basura. Mi padre me enseñó a mirar las estrellas. Decía que todos estamos hechos del mismo polvo cósmico». Elena lo escuchó, sin interrumpir, sintiendo cómo la rabia y la tristeza luchaban en su interior. Cuando Samuel terminó, agotado, ella lo abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. «No, Samuel, no eres nada de lo que ellos dicen», le aseguró, la voz firme a pesar de la emoción. «Eres un chico inteligente, sensible y con un talento increíble para entender el universo, y lo que te están haciendo es una monstruosidad. Es acoso, es racismo, y no estás solo en esto, te lo prometo. Vamos a encontrar la manera de pararlo». Le propuso que escribiera, no para nadie, solo para él. Un diario, quizás.
o que dibujara, si le gustaba, algo para sacar todo ese veneno, y le pidió, con mucho tacto, si podía guardar capturas de pantalla de esos mensajes, anotar fechas, lugares. Las palabras se las lleva el viento, Samu, pero las pruebas a veces son necesarias. Samuel asintió, una pequeña luz de determinación asomando entre sus lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo en la inmensidad hostil de su pequeño universo escolar. Capítulo 5. La visita de Aisha y la decepción institucional. Aisha recibió una nota del tutor de Samuel, don Miguel. Hablaba de preocupante aislamiento social, falta de participación y posible necesidad de apoyo psicopedagógico. La nota destilaba una condescendencia que la enfureció. Pidió cita con el tutor y con el director, el señor Gimeno. La reunión fue un ejercicio de frustración. Don Miguel repetía sus frases sobre la sensibilidad de Samuel. El señor Gimeno, un hombre de traje impecable y sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, escuchó con aparente atención, pero sus palabras fueron un jarro de agua fría. Señora, entendemos su preocupación. Eliezer Cabanyal se enorgullece de su diversidad y de su política de tolerancia cero con el acoso, pero a veces los jóvenes magnifican las cosas. Borja es un chico, enérgico, de una familia muy respetada en Valencia. Quizás Samuel debería esforzarse un poco más por encajar, por buscar puntos en común con sus compañeros. Una actitud más abierta. Aisha lo miró, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta. ¿Encajar? Mi hijo tiene que encajar con quienes lo insultan por su color de piel, con quienes le rompen sus cosas y se ríen de él. ¿Es esa la diversidad de la que se enorgullece este centro, señor Gimeno? Permitir que un niño sea torturado psicológicamente porque su familia es respetada. El director carraspeó, incómodo. No es eso lo que he dicho, señora. Tomaremos nota de sus preocupaciones. Hablaremos con los chicos. Una mediación, quizás. Aisha salió de allí con el alma en vilo y una sensación de impotencia aplastante. Se encontró con Elena en el pasillo. La profesora la había estado esperando discretamente. En el pequeño laboratorio, mientras Samuel estaba en otra clase, Aisha se derrumbó. Le contó a Elena la conversación, sus miedos por Samuel, la injusticia que sentía. «Vengo de un país donde la vida es dura, profesora», dijo Aisha, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, «pero allí, al menos, la gente te mira a los ojos. Aquí, a veces siento que somos invisibles, o peor, que solo nos ven para señalarnos». Elena la escuchó con el corazón encogido. La determinación en sus ojos se endureció. Esto no podía seguir así. Cuando Borja se enteró, a través de algún profesor chismoso o del propio Nico, cuyo padre también tenía ciertos contactos, de que la madre del negro había venido a quejarse, su reacción fue predecible. Una nueva oleada de acoso hacia Samuel. «¿Tu mami tuvo que venir a defenderte, nenaza?», le espetó en el comedor, delante de todos. «¿No sabes limpiarte los mocos tú solo, africano?». Samuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La humillación era insoportable. Capítulo 6. Pequeños actos de desafío. Elena decidió cambiar de táctica. Ya no bastaban las conversaciones privadas. Empezó a introducir en sus clases de física y química, de manera transversal, temas sobre la historia de la ciencia, destacando las contribuciones de científicos de diversas culturas y etnias. Habló de Katherine Johnson y las matemáticas que llevaron al hombre a la luna. De Cheikh Anta Diop y sus investigaciones sobre el origen africano de la civilización egipcia. Algunos alumnos escuchaban con interés genuino. Otros, como Borja y su grupo, ponían los ojos en blanco o hacían comentarios cínicos en voz baja. «Ahora nos va a dar la chapa con los negros listos, profe», murmuró Borja un día, lo suficientemente alto para que Elena lo oyera. «El conocimiento no tiene color, Borja», replicó Elena con calma, mirándolo fijamente. «Solo la ignorancia se atreve a ponerle etiquetas». Samuel, en la última fila, sintió una pequeña corriente de calor. Animado por estos pequeños gestos y por las conversaciones con Elena, Samuel empezó a participar tímidamente en clase. Un día, Elena planteó una pregunta compleja sobre la teoría de la relatividad. Silencio. Borja sonreía con suficiencia, como si la respuesta fuera obvia para él, aunque no lo era. Entonces Samuel, con un hilo de voz, ofreció una explicación clara, concisa, brillante. La clase se quedó en silencio, sorprendida. Elena sonrió abiertamente. Borja lo fulminó con la mirada, la mandíbula apretada. Otro día en el pasillo, Nico intentó empujarlo. Samuel, en lugar de encogerse como siempre, se mantuvo firme.
No dijo nada, pero lo miró directamente a los ojos, sin miedo, o al menos disimulándolo muy bien. Nico, desconcertado por esa reacción inesperada, titubeó y siguió de largo murmurando algo. Fue una victoria minúscula, casi invisible, pero para Samuel significó un mundo. La semilla de la resistencia había empezado a germinar. Capítulo 7. La trampa se prepara. Se acercaba la semana de la ciencia del instituto. Elena, conociendo la pasión y los conocimientos de Samuel, lo animó con entusiasmo a presentar un proyecto. Sobre agujeros negros, Samu. Lo que me contaste el otro día. Tienes tanto que decir. Sería una forma de que todos vean tu inteligencia, tu pasión. Samuel sintió un nudo de miedo en el estómago, pero también una extraña excitación. Y si pudiera, por una vez, hablar de lo que amaba sin que se rieran de él. Y si pudiera, por un momento, ser solo Samuel, el chico al que le fascinaban los misterios del cosmos. No sé, profe, Borja no es nada, le interrumpió Elena con firmeza. Tú eres mucho más que él, y yo estaré allí. No te dejaré solo. Con muchas dudas, Samuel aceptó. Se sumergió en la preparación de su charla sobre agujeros negros, donde la luz teme pisar. Borja, por supuesto, se enteró. La idea de que Samuel, el africano, destacara en algo, y menos en la Semana de la Ciencia, un evento que él consideraba territorio de los listos como él, le resultó intolerable. Era una afrenta personal. Con Nico y otros de su calaña empezó a urdir un plan para la humillación definitiva. Sería en público, delante de todos. Sería algo que Samuel no olvidaría jamás. Elena lo intuyó. Notaba la forma en que Borja miraba a Samuel, las sonrisitas cómplices con Nico. Habló con Samuel. Pase lo que pase en esa presentación, Samu, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti solo por atreverte. Y recuerda, la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira, ninguna burla puede apagar. No te hundas. Mírame a mí si te sientes perdido. Le pidió que, por si acaso, grabara su presentación en casa con el móvil, como una copia de seguridad de su trabajo y de su voz. Samuel, aunque asustado, sintió una extraña calma ante la determinación de Elena. No estaba solo. Parte 3. La luz de las estrellas, capítulo 8, el agujero negro. Clímax. El salón de actos del IES El Cabanyal estaba abarrotado. Alumnos, profesores, algunos padres invitados y en primera fila el señor Jimeno con su sonrisa tensa. Era el turno de Samuel. Subió al pequeño estrado con las piernas temblándole, las manos sudorosas aferrando sus notas. La primera diapositiva, con una impresionante imagen del agujero negro Sagitario A, apareció en la pantalla. Buenas tardes, comenzó, la voz apenas un susurro. Mi proyecto es sobre agujeros negros, esos fascinantes y aterradores. No pudo continuar. La pantalla parpadeó y la imagen de Sagitario A fue reemplazada por un burdo fotomontaje. La cara de Samuel sobre el cuerpo de un gorila, con la leyenda, el eslabón perdido de la coma. Un grito ahogado recorrió la sala, seguido de risas nerviosas y el estallido de carcajadas de Borja y su grupo, sentados estratégicamente en las filas del medio. El proyector se apagó. Se oyeron silbidos, imitaciones de sonidos guturales. ¡Uah! Gritaba alguien. ¡Vuelve a la selva, King Kong! Samuel se quedó blanco, petrificado. El mundo se balanceó. Quería que la tierra se lo tragase. Las lágrimas pugnaban por salir, quemándole los ojos. Sintió el pánico helado atenazándole la garganta. Buscó con la mirada a Elena. Ella estaba de pie, pálida de furia, pero sus ojos le transmitían una orden silenciosa. Resiste. Entonces ocurrió algo inesperado. Samuel, en lugar de huir o llorar, respiró hondo. Recordó las palabras de su padre sobre el polvo de estrellas, la dignidad de su madre, la firmeza de Elena. La voz le salió temblorosa pero clara, cortando el murmullo cruel. Mi proyecto era sobre agujeros negros, lugares donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. A veces este instituto se siente un poco así para mí. Un lugar donde tu voz, donde tu luz intenta ser absorbida hasta desaparecer. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Ya no había risas. Se ríen de mi color, continuó Samuel, mirando directamente a Borja, que había dejado de sonreír y lo miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. Se ríen de donde vivo, me roban mis cosas, me insultan cada día. ¿Creen que eso los hace más fuertes, más inteligentes? Un agujero negro es poderoso, sí, pero solo destruye. No crea nada. Yo quiero crear, quiero entender. Quiero ser Feubio. Con una calma glacial subió al estrado al lado de Samuel y tomó el micrófono que un técnico desconcertado le ofrecía. Lo que acaban de presenciar, dijo, su voz resonando con una autoridad que nadie en el instituto le conocía, no es una gamberrada.
Es un delito de odio. Es acoso racial continuado. Y tengo pruebas. De su bolso sacó un pequeño pendrive y una carpeta. Aquí tengo grabaciones de insultos, capturas de pantalla de los mensajes del grupo de WhatsApp El Astro Negro de la Coma, el testimonio escrito de Samuel detallando meses de acoso y el informe que presenté a dirección hace semanas y que fue minimizado. El señor Jimeno se levantó, lívido. Los padres de Borja, un hombre corpulento con un reloj caro y una mujer enjollada que hasta entonces sonreía con suficiencia, se miraron alarmados. Algunos profesores desviaban la mirada, otros miraban con una nueva intensidad. El silencio ahora era denso, cargado de electricidad. La humillación pública de Samuel se estaba volviendo contra sus artífices. Capítulo 9. Consecuencias y secuelas. Lo que siguió fue una tormenta. El señor Jimeno intentó llevarse a Elena y a los padres de Borja a su despacho para aclarar las cosas en privado, pero Elena se negó. No, señor Jimeno, esto se aclara aquí delante de todos los que han sido testigos y de los que han sido cómplices con su silencio. La dignidad de Samuel ha sido pisoteada públicamente. La respuesta debe ser pública y contundente. La presión fue inmensa. Otros padres, horrorizados por lo que habían visto y oído, empezaron a exigir explicaciones. La historia, con las pruebas de Elena, era irrefutable. El padre de Borja, un conocido empresario local, intentó usar sus influencias, amenazó con abogados, con retirar donaciones al instituto, pero esta vez el escudo de su estatus se había agrietado. Algunas de las pruebas de Elena anónimamente llegaron a un blog local de noticias educativas y a una asociación contra el racismo. El resultado fue una investigación oficial del Departamento de Educación. Borja fue suspendido cautelarmente y, tras el proceso, recibió la sanción más grave que el reglamento del centro permitía: la expulsión definitiva del IES El Cabanyal y la obligación de asistir a un programa de reeducación en valores cívicos y contra la discriminación. Nico y otros 2 miembros del grupo recibieron suspensiones temporales y la obligación de participar en talleres de sensibilización. La reacción de Borja fue de incredulidad, seguida de una rabia impotente. No hubo ni una sombra de arrepentimiento en sus declaraciones durante la investigación, solo negación. Excusas y un intento torpe de culpar a Samuel por provocarlo con su actitud de víctima. Para él, el verdadero castigo no era la expulsión, sino el haber sido públicamente derrotado y humillado por aquellos a quienes consideraba inferiores. Samuel vivió las semanas siguientes en una especie de neblina. Estaba agotado emocionalmente, pero también sentía una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Psicólogos del centro hablaron con él, con Aisha. Algunos compañeros, los que antes miraban para otro lado, se acercaron tímidamente a pedirle disculpas o a mostrarle su apoyo. No fue fácil. Las cicatrices del acoso eran profundas, invisibles pero dolorosas. Pero por primera vez no se sentía solo. Elena se convirtió en una figura controvertida en el claustro. Algunos la admiraban por su valentía. Otros, los más acomodaticios o los amigos del padre de Borja, la criticaban por crear problemas y dañar la reputación del centro. Pero ella se mantuvo firme, trabajando con un pequeño grupo de profesores y padres para que el instituto implementara por fin un protocolo antirracismo y antiacoso que fuera más allá del papel mojado. Capítulo 10. Mirando al firmamento. Pasaron los meses. Llegó la primavera a Valencia, llenando de luz y azahar las calles. El ambiente en el IES El Cabanyal había cambiado. No era un paraíso libre de prejuicios, pero la conciencia había aumentado. Se hablaba más abiertamente de racismo, de respeto. Las palabras tenían consecuencias. Samuel había recuperado su telescopio. Elena, con la ayuda discreta de algunos